Para un momento. ¿Cuántos fondos tienes ahora mismo en cartera? ¿Cuántos ETFs? ¿Cuántas acciones sueltas que compraste porque tenían buena pinta? Si la respuesta es más de 3 y no puedes explicar en una frase qué función tiene cada uno en el conjunto, tienes una colección de activos, no una cartera. Y esa diferencia te está costando dinero, no porque hayas elegido mal los productos, sino porque no hay arquitectura detrás. Hoy vamos a construir esa arquitectura desde cero. Vamos a ver por qué el 72% de inversores retail pierden dinero en sus primeros 3 años y cuál es el error estructural detrás. ¿Qué es el núcleo de una cartera? El core. Y cómo construirlo con un solo instrumento si quieres que sea simple. ¿Qué son los satélites? 4 categorías concretas para capturar rentabilidad por encima del mercado y cómo gestionarlo sin que se convierta en un segundo trabajo. La proporción exacta entre core y satélites que limita matemáticamente el daño máximo cuando algo sale mal. Y el árbol de decisión que te dice sin ambigüedad cuándo tocar tu cartera y cuándo no hacerlo. Este video no te va a dar una cartera para copiar, te va a dar el método para diseñar la tuya con criterio. Empezamos. El 72% de los inversores retail pierden dinero en sus primeros 3 años. No porque los mercados sean imposibles, no porque no haya buenos productos, sino porque construyen su cartera sin ningún criterio, acumulando activos como si más significara mejor. Hoy vamos a resolver eso de raíz. Vamos a hablar del método que utilizan los gestores profesionales para estructurar una cartera, el modelo Core Satélite. Una arquitectura que separa formalmente lo que tiene que darte estabilidad de lo que tiene que darte crecimiento, y que funciona igual si empiezas con 1.000 euros que si tienes 100.000. El 72% de los inversores retail pierden dinero en sus primeros 3 años, y la razón que más se repite no es mala suerte, ni timing de mercado, ni haber elegido mal los activos. La razón es esta: construir una cartera sin arquitectura. ¿Qué significa eso? Mirad el diagrama de la derecha. Os voy a describir una cartera que reconoceréis. Un fondo de vuestro banco, probablemente con una comisión del 1,5%. Un ETF que visteis recomendado en algún sitio. Unas acciones de una empresa española que conocéis. Y efectivo estancado en cuenta corriente porque estáis esperando el momento. ¿Hay algo malo en cada uno de esos activos por separado? Quizás no. El problema es que no forman un sistema. El fondo del banco y el ETF probablemente tienen el 60% de los mismos activos. Estáis pagando comisiones dobles por el mismo riesgo, y el efectivo parado no tiene ninguna función definida. A eso se le llama riesgo duplicado, que es lo que marca en rojo la infografía. Cuando todo se mueve en la misma dirección porque todo está correlacionado, la diversificación es una ilusión. Hay un concepto que se llama diversificación real y es distinto a tener muchos activos. Podéis tener 15 fondos y estar concentradísimos en un factor de riesgo. O podéis tener 2 instrumentos y tener una exposición genuinamente diversificada. La diversificación real viene de que los activos de tu cartera respondan de forma diferente ante los mismos eventos del mercado. En estadística, eso se llama correlación baja y es la base del modelo que vamos a ver hoy. Pero antes de eso, quiero que os quedéis con la segunda idea de esta slide. Está abajo a la izquierda. Tener muchos activos no es diversificación real si responden igual al mercado. La acumulación sin criterio genera solapamientos y frena el crecimiento. Eso es exactamente lo que vamos a resolver. El modelo Core Satélite resuelve el problema de raíz porque separa formalmente 2 mandatos dentro de tu cartera. El primero es el core, el núcleo. Su trabajo es uno y solo uno: capturar el crecimiento del mercado global a largo plazo de la forma más barata posible sin que nadie lo toque. Trabaja pasivamente, provee estabilidad, es el motor de fondo que siempre está encendido. El segundo son los satélites. Su trabajo es diferente: capturar oportunidades concretas que el mercado, en tu opinión fundamentada, no ha valorado todavía. Buscan crecimiento activo, requieren seguimiento, análisis y criterios de salida. Fijémonos en algo importante que dice la slide. Este modelo funciona igual si empiezas con 1.000 euros que si tienes 100.000. La escala cambia los instrumentos concretos que puedes usar, pero la lógica de separar funciones es universal.
Hay otra cosa que me gusta del diagrama. Las flechas son bidireccionales. El core no es un compartimento estanco separado de los satélites. Cuando un satélite cumple su tesis y materializas la ganancia, ese capital puede reforzar el core. Cuando el core crece y los satélites se quedan atrás en peso, se puede rebalancear añadiendo a los satélites. La arquitectura es dinámica. Vamos ahora a profundizar en cada parte. Primero, el core. El core es la columna vertebral de tu cartera, y la slide lo define perfectamente. Captura el crecimiento de la economía mundial y no se toca por el ruido del mercado. ¿Qué significa eso en la práctica? 3 criterios. Mirad las 3 columnas. Primera columna, diversificación extrema. El core tiene que cubrir la economía global de la forma más amplia posible, no solo Estados Unidos, que es lo que muchos inversores tienen de facto, porque los índices más populares están muy concentrados en empresas americanas. El core tiene que incluir mercados desarrollados de Europa, Japón, Australia, mercados emergentes como India, Brasil, Corea del Sur, y también pequeñas y medianas empresas, no solo las grandes. La slide dice cobertura global masiva, desarrollados, emergentes, pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que queremos. Segunda columna, coste mínimo. La gestión activa en el largo plazo raramente bate al mercado. No es una opinión, es un resultado de décadas de datos. Un 1,5% de comisión anual parece insignificante, pero sobre un horizonte de 20 años, esa comisión puede destruir entre el 25 y el 30% de tu patrimonio acumulado, porque aplica sobre el capital compuesto. En el core buscamos comisiones por debajo del 0,30% anual. Los fondos indexados domiciliados en Irlanda o Luxemburgo, habilitados en la mayoría de brokers europeos, suelen estar en ese rango. Tercera columna, cero gestión activa. El core no requiere que sigas el mercado cada semana, no requiere decisiones frecuentes. Una vez construido, solo necesita rebalanceo anual para que las proporciones se mantengan. Esta es una ventaja psicológica enorme. Saber que el 75% de tu cartera no necesita atención constante te libera para dedicar energía analítica a los satélites, donde sí tiene sentido. Y la slide añade algo importante en esa tercera columna. Inmune a experimentos o predicciones de analistas. Eso es deliberado. Cada trimestre hay un analista que dice que Estados Unidos está sobrevalorado, que los emergentes van a explotar, que hay que rotar a defensivos. El core es ajeno a todo eso. No reacciona a narrativas de corto plazo. La pregunta práctica es ¿con qué instrumentos concretos construyo el core? La pirámide de la slide os lo explica. Y me gusta este diagrama porque es honesto. Hay una capa base que es suficiente por sí sola y una capa opcional que añade un sesgo específico si queréis. Capa base, el 70-80% del core. Un fondo indexado al mercado global desarrollado y emergente. La slide menciona como ejemplo el MCI, ACWI y IMI. Os voy a explicar qué es. El MCI, ACWI y IMI son las siglas de All Country World Index Investable Market. Cubre aproximadamente 9.000 compañías en 23 mercados desarrollados y 24 emergentes, incluyendo grandes, medianas y pequeñas empresas. Un solo instrumento que replica la economía mundial. Si no queréis complicar la estructura, este fondo puede ser el 100% de vuestro core. La slide lo dice explícitamente en el call-out de la derecha. Capa opcional, el 20-30% del core, un fondo factor value global. ¿Qué es el factor value? Es una forma de sesgar la cartera hacia empresas que cotizan baratas en relación a sus fundamentales. Se mide con ratios como el precio sobre valor en libros o el precio sobre beneficios. La hipótesis, respaldada por evidencia académica desde los trabajos de Fama y French en los años 90, es que las empresas de bajo precio relativo generan históricamente una prima de rentabilidad frente al mercado general. ¿Por qué existe esa prima? Porque invertir en empresas value implica tolerancia a la volatilidad y a periodos de underperformance. La última década, dominada por tecnología growth, fue un ejemplo de eso. El factor value tuvo un rendimiento claramente inferior, pero en horizontes de 20-30 años, la prima value ha sido consistente. Si tenéis ese horizonte y esa convicción, tiene sentido añadir esta capa al core. Si no estáis seguros, no pasa nada. Empezad solo con la capa base. Siempre podéis añadir la segunda capa más adelante cuando tengáis más convicción. Ahora los satélites. Y antes de entrar en las categorías, quiero que os quedéis con la definición que da la slide en el subtítulo. Posiciones con una tesis de inversión concreta, un horizonte de 2 a 3 años y gestión activa pura.
Eso define perfectamente qué es y qué no es un satélite. No es una posición que tienes porque tiene buena pinta, no es algo que compraste porque alguien lo recomendó, es una hipótesis de inversión que puedes articular, que tiene un horizonte temporal y que gestionáis activamente porque requiere seguimiento. 4 categorías en la grid, vamos por orden. Cuadrante superior izquierdo, sectoriales. Un fondo o ETF que invierte en un sector concreto, energía, salud, financiero, consumo básico. Si tenéis una convicción sobre un sector basada en el ciclo económico o en factores estructurales, un fondo sectorial os da esa exposición con diversificación dentro del propio sector. Reducís el riesgo de empresa individual sin renunciar a la apuesta sectorial. Cuadrante superior derecho, geográficos. Exposición a un mercado específico. India como mercado emergente de alto crecimiento estructural, Europa cotizando con descuento histórico respecto a Estados Unidos, Japón en proceso de reforma corporativa. Si tenéis una tesis sobre una geografía, un fondo indexado a ese mercado concreto es la forma más eficiente de implementarla. Cuadrante inferior izquierdo, acciones individuales. Esto es Value Investing puro, una empresa que, tras análisis fundamental riguroso, cotiza por debajo de su valor intrínseco estimado, tiene ventaja competitiva demostrable y gestión alineada con el accionista. Si seguís este canal, sabéis que este es exactamente el proceso que hacemos en los análisis de empresas. Inditex, Amadeus, Pfizer Pharma. Esos análisis son la base para construir vuestros satélites de acciones individuales. Cuadrante superior derecho, temáticos. Megatendencias, inteligencia artificial, transición energética, ciberseguridad, envejecimiento de la población. La slide incluye una advertencia en ámbar que me parece fundamental y que quiero que veáis. Históricamente presentan altísima dispersión de rentabilidad. Cuidado con las modas. Los fondos temáticos tienen el atractivo narrativo más alto de todos los instrumentos y también la mayor varianza. Los mejores años son espectaculares, los malos son devastadores. Si usáis temáticos, que sea una posición pequeña, con convicción muy fundamentada y con un stop mental claro si la narrativa cambia. Y la regla de la slide, máximo 3 posiciones bien analizadas, mejor 3 tesis que podéis defender con datos que 10 posiciones que no tenéis tiempo de seguir. Esta tabla es vuestro manual de operaciones. La voy a leer fila por fila porque cada línea tiene una implicación práctica. Objetivo principal. El core captura el mercado, no intenta batirlo. Los satélites intentan superarlo. Esa distinción es fundamental porque define las expectativas. No le pidáis al core que va a tal S&P 500. Pedidle que replique el mercado global de forma barata. Los satélites son donde apostáis por encima del mercado. Instrumentos. Core, indexados globales y amplios. Satélites, activos concentrados y específicos. Cuanta más concentración, más potencial de alfa, pero también más riesgo asimétrico. Horizonte temporal. Y esto es clave. El core trabaja en décadas, no en años, en décadas. Los satélites tienen un horizonte de 2 a 3 años. Si una posición satélite se extiende más de 3 años sin que la tesis se haya desarrollado, hay que preguntarse si la tesis sigue siendo válida o si la posición ha migrado involuntariamente al core. Tipo de gestión. Core, pasiva y mecánica. Satélites, activa y analítica. Esta diferencia define cuánto tiempo y energía dedicáis a cada parte. Frecuencia de revisión. Core, anual. Satélites, trimestral o por eventos relevantes, como publicación de resultados o cambios en el sector. No más frecuente que eso salvo noticias materiales. Guardad esta tabla. Es el checklist que necesitáis cuando os surja la duda de si algo pertenece al core o a los satélites. ¿Por qué 75% core y 25% satélites? No es una convención arbitraria. Hay una razón matemática detrás, y la slide la ilustra perfectamente. Mirad el escenario pesimista, el cuadro rojo abajo a la izquierda. Los satélites colapsan un 30%. Eso es un año muy malo para vuestras posiciones satélite. ¿Cuál es el impacto total sobre la cartera? Solo un menos 7,5%. ¿Por qué? Porque el 30% de pérdida aplica solo sobre el 25% que representa los satélites. 0,30 multiplicado por 0,25 es 0,075. El patrimonio no se destruye. El core sigue compuesto.
El daño es asumible. Ahora el escenario optimista, el cuadro ámbar arriba a la derecha. Los satélites aciertan y suben un 50%. Impacto total en cartera más 12,5% de alfa neto. 0.50 multiplicado por 0.25 es 0,125. Eso sobre la rentabilidad del propio core en ese año puede representar una diferencia de rendimiento muy significativa. El título de la slide lo resume bien. Esta proporción balancea la búsqueda de rentabilidad adicional limitando matemáticamente el daño máximo. El 75-25 no es la única proporción válida. Algunos inversores más conservadores van a 80-20. Otros, con mayor tolerancia al riesgo y mayor capacidad analítica, van a 70-30. El principio es el mismo. El core es el escudo, los satélites son el acelerador. Lo que no tiene sentido matemático es ir al 50-50. Ahí perdéis la protección estructural del core sin necesariamente ganar alfa proporcional, porque los satélites necesitan análisis intensivo para generar rentabilidad superior, y eso tiene un límite de cuántas posiciones podéis gestionar bien. Y llegamos a la pregunta que prometí responder al principio: ¿cuándo y cómo rebalancear? La slide tiene dos partes bien diferenciadas. La parte izquierda es el rebalanceo del core. Es simple, una vez al año solo para reajustar las proporciones macro. Si el core ha crecido más que los satélites y ahora representa el 85% en lugar del 75%, añadís capital a los satélites en la siguiente aportación o viceversa. Nada más, sin reacciones a eventos de mercado, sin ajustes mensuales. La parte derecha es el árbol de decisión para los satélites, y aquí es donde la gestión activa realmente ocurre. Vamos pregunta por pregunta. Primera pregunta: ¿se cumplió la tesis? ¿Alcanzó su valor? Si la respuesta es sí, el precio ha llegado o superado vuestra estimación de valor intrínseco, la acción es rotar capital y tomar beneficios. Habéis ganado la apuesta. Ahora buscáis la siguiente. Segunda pregunta: si la primera es no, ¿se invalidó la tesis fundamental? ¿Cambió el negocio, no el precio? Aquí es donde más inversores cometen errores. Un precio que baja no invalida una tesis. Un negocio que cambia, sí. Si la empresa que analizaste como candidata a satélite ha perdido su ventaja competitiva, ha cambiado de gestión con un historial malo o ha entrado en un ciclo de destrucción de valor, ahí la acción es cerrar la posición inmediatamente, independientemente del precio. Tercera pregunta: si las dos anteriores son no, ¿apareció una oportunidad superior? Si identificáis un activo con una relación rentabilidad-riesgo claramente mejor que el satélite actual, tiene sentido rotar. La slide nombra esto vencer el sesgo de statu quo, y es real. Tendemos a quedarnos con lo que tenemos, aunque haya mejores opciones, simplemente por inercia. Si las tres respuestas son no, mantienen la posición. Este árbol se aplica en cada revisión trimestral. No más, no menos, salvo que haya eventos materiales entre revisiones. Nunca hagas un movimiento en tu cartera si no puedes escribir en 2 líneas exactamente por qué lo estás haciendo. Esta regla es simple y es brutal. Si no puedes articular en 2 frases concretas, no vagas, no creo que va a subir, sino concretas la razón de un movimiento, eso significa que estáis reaccionando al ruido del mercado, no a información fundamentada. El ruido del mercado es constante: titulares de prensa, previsiones de analistas, movimientos de precio intradía. Ninguna de esas cosas es una razón para tocar vuestra cartera. Las 2 frases que justifican un movimiento tienen que venir del análisis fundamental, del árbol de decisión que acabamos de ver o del rebalanceo mecánico anual, nada más. Ponedla en algún sitio visible si necesitáis un recordatorio. Los 5 principios están en pantalla y los habéis visto todos hoy. Los dejo un momento para que los leáis. Y mirad la barra de abajo. Si empiezas hoy, un fondo global más un satélite sectorial es suficiente para tener estructura. Eso es todo. No necesitáis una cartera de 15 instrumentos para hacer esto bien.
Necesitáis arquitectura. Podéis empezar con 2 piezas. Si has llegado hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría de inversores no tiene: un marco, un criterio para decidir qué entra en tu cartera, dónde va y cuándo lo mueves. Si esto te ha aportado algo, dale al like. No es un favor que me haces a mí, es la forma en la que este canal llega a más inversores que necesitan exactamente esto. Y si quieres seguir construyendo criterio, suscríbete a Aprendiendo a Largo Plazo. Cada análisis que publicamos es un candidato para tus satélites. Cada concepto que explicamos es una pieza más de tu arquitectura inversora. La cartera no se construye en un día, pero el método ya lo tienes.